La paciente aceptó la posibilidad de tratamiento. Es un tratamiento bastante más conservador que las carillas que se le estaban proponiendo a la paciente, de modo que en definitiva lo único que íbamos a sacrificar era la pieza número 24, porque la pieza número 16 estaba con muy mal pronóstico, estaba muy maltratada y por lo tanto se iba a perder irremediablemente. Como podéis ver aquí, teníamos una clase 2 canina del lado derecho y una clase 2 canina del lado izquierdo completa, ¿vale? Por lo tanto, hicimos las extracciones superiores en forma temprana porque teníamos un apiñamiento dentario superior. De modo que desde los primeros arcos empezamos a intentar aprovechar los espacios de las extracciones para la solución de la discrepancia dentaria. Colocamos la aparatología en condiciones ideales, es decir, la altura de la colocación de los braques es según la norma en el centro de la corona clínica de los incisivos. Y empezamos con arcos leves 0,14, 0,16 superelástico, aprovechando el espacio creado por las extracciones tempranas, se fue alineando, se fue nivelando, utilizando parte del espacio de la extracción, y de esa manera rápidamente pudimos progresar a secuencias de arcos más pesados. Ya sabéis que cuando se hace un alineamiento, una nivelación sin extracción, pues el proceso de alineamiento y nivelación es algo más lento que cuando se hace con extracciones tempranas, porque los espacios que hemos generado próximos al apiñamiento dentario favorecen la secuencia de arcos, favorecen la expresión de cada uno de los arcos y rápidamente podemos llegar a calibres mayores. En este caso, colocamos una barra palatina en el segmento posterior para corregir algún tipo de rotación, para empezar a manejar algún tipo de torque con la barra palatina, y el arcade inferior comenzamos a trabajar solamente hasta el quinto. Esto lo hacemos frecuentemente cuando tenemos pérdida de los sextos. Trabajamos solamente hasta el quinto con los arcos livianos, con los arcos leves, para que el paciente no sufra cuando proyectamos hacia los sextos, no sufra la deflexión del arco con la masticación, no sufra que esté permanentemente saliéndose de los tubos en el segmento posterior, porque los arcos leves se deforman demasiado. Por lo tanto, hasta que no tengamos un arco relativamente pesado, no nos vamos a proyectar hacia los séptimos simplemente para permitir el control del caso sin que tengamos que estar viendo al paciente permanentemente en la clínica. De modo que abajo hicimos una secuencia de arco hasta el quinto, no había ningún tipo de apiñamiento, todo lo contrario, había discrepancia positiva. Rápidamente progresamos en la secuencia de arco, en la arcada superior, gracias a las extracciones, también pudimos hacer una progresión rápida de la secuencia y llegamos pronto a los arcos rectangulares. Como podéis apreciar, simplemente con la secuencia de arco, sin ninguna otra cuestión, rápidamente se niveló la arcada superior, se niveló la arcada inferior, rápidamente se empezó a cerrar en forma espontánea el espacio de los espacios de la arcada inferior. ¿Y por qué? Simplemente porque cuando se perdieron los molares inferiores, el colapso de la arcada inferior se hizo por retroinclinación de los incisivos y por distoinclinación de los caninos y los premolares. Por lo tanto, cuando pusimos la aparatología correctamente, la expresión de verticalización de los segmentos posteriores y luego en la inclinación mesial de los incisivos fue cerrando de forma espontánea los diastemas. De modo que cuando llegamos a un arco rectangular 17 por 25, por ejemplo, ya teníamos control vertical de cada una de las piezas, y ahora recién puede ser necesario hacer el uso de algún aditamento para poder cerrar los diastemas. Hay diferentes opciones para poder hacer esta cuestión. Por ejemplo, una forma para poder cerrar este espacio podría ser colocar unos muelles abiertos por distal de los quintos, ¿vale? Para poder utilizar el séptimo como elemento de anclaje, el séptimo y el tercer molar como elemento de anclaje, para poder protruir
la arcada inferior e ir cerrando los espacios de la línea media. Esta para mí podría ser la forma ideal de trabajar, ¿vale? Simplemente anclarme en los séptimos y en los terceros molares. Los terceros molares los tengo que eliminar, pero los voy a eliminar en forma tardía. De modo que estoy protruyendo todas las piezas de la arcada inferior y estoy recuperando el espacio de la extracción temprana de los cestos. El único inconveniente de este planteamiento es que cuando termine el tratamiento es imprescindible que yo restaure la pieza número 36 y la pieza número 46. No necesariamente con un molar, a veces es posible colocar un premolar, un tercer premolar, pero lo que me interesa es recuperar los puntos de contacto de la arcada inferior para darle estabilidad a la arcada inferior. Por tanto, ese plan de tratamiento, esa mecánica de utilizar los muelles entre el 7 y el 5, me obliga a plantearme la rehabilitación protética del espacio que voy a generar con el muelle. Otra forma de hacerlo sería utilizar cadenas elásticas en la parte anterior para ir cerrando los diastemas, pero cuando yo utilizo una cadena elástica, la tendencia natural, la tendencia que genera el uso de la cadena elástica es el colapso de la arcada inferior y no me interesa porque el colapso de la arcada inferior me genera overjet, pierdo o empeoro las clases caninas y por lo tanto no es una mecánica muy feliz, ¿vale? También podría utilizar yo, por ejemplo, algún tope en los segmentos posteriores a nivel de los tubos molares. Podría bloquear el arco a nivel de los tubos molares, por ejemplo, con un quick stop o incluso con una omega a nivel mesial de los tubos y utilizar cadenas elásticas y de esa manera ya no se puede colapsar porque el arco está bloqueado en la parte mesial de los tubos, ¿vale? En fin, hay una serie de formas, de métodos, de mecánicas para poder hacer este cierre de espacio. En la arcada superior, como habíamos hecho la extracción de la pieza número 16 por problemas de estabilidad, de calidad de la pieza, entonces empezamos a trabajar con arco de acero y con muelles para poder instalar aisladamente el premolar para ocupar el espacio de la extracción y transformar estas piezas, estos premolares, en piezas más distales para generar un espacio y poder poner luego al canino en clase 1 canina, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. De modo que fuimos trabajando con secuencias de arco de acero, en este caso, tanto la arcada superior como la arcada inferior, para poder ir repartiendo los espacios de manera que yo pudiese, en un tiempo relativamente breve, tener los espacios por detrás de los caninos para poder retruir lo que hiciese falta y en la arcada inferior cerrar por mesialización. Muy bien, el caso fue corriendo relativamente bien. Abajo ya puse una cadena elástica para poder cerrar los espacios, controlar un poco la línea media. Arriba con el uso de muelle y arco de acero, en este caso un acero 17x25, para favorecer el instalamiento, para favorecer el movimiento distal de los premolares sin mucha fricción. Pusimos un arco de acero 17x25 y entonces de esa manera vamos desplazando la pieza con un gasto bajo, un gasto energético bajo y por lo tanto vamos a conseguir encajar perfectamente los premolares en clase. Muy bien, aquí habían algunos errores en la colocación de la paratología que luego vamos a corregir. Por lo tanto, simplemente queremos mover las piezas del segmento posterior y luego en su momento vamos a corregir la colocación de la paratología y tener una buena interrigitación de los segmentos anteriores. Bien, aquí tenemos entonces un poco el resumen de lo que yo les he estado comentando. Arriba en la primera fila tenemos los arcos redondos con los que empezamos el tratamiento cuando recién hicimos las extracciones. La progresión a luego arcos rectangulares, como ya habíamos nivelado perfectamente la arcada superior y habíamos nivelado la arcada inferior.
y empezamos a hacer los instalamientos de los segmentos posteriores superiores para poder transformar los premolares en clase 1 premolar. Y abajo, por último, la zona donde ya estábamos haciendo el cierre de los diastemas inferiores y estábamos instalando el cuarto, la pieza número 14, con muelles, ¿vale? En la medida que vamos progresando en arco, en la medida que vamos trabajando con arco de acero, se van haciendo más evidente la malposición de la aparatología porque, claro, se expresa el arco y aparecen los errores en las inclinaciones, los errores en las posiciones verticales de la colocación de la aparatología que va a ser necesario corregir. Luego, una vez que ya habíamos consolidado el posicionamiento de los premolares, pues pusimos el arco de cierre para poder hacer el distalamiento, la retusión del grupo anterior, para poder buscar la relación de overjet y la relación de overbite, ganar la clase 1 canina para poder tener luego las guías anteriores correctas. Hemos colocado para esto un arco de KL, un arco de doble llave de 19 por 25, y ese arco de doble llave es el que vamos a utilizar para la retusión del segmento antero superior. Del lado izquierdo ya estábamos en clase canina, clase 1, aquí ya habíamos conseguido la clase 1 prácticamente con la solución de la discrepancia dentaria. Cuando ya llegamos al DKL prácticamente estábamos en clase y solamente teníamos que hacer entonces la activación unilateral del lado derecho para poder corregir la clase canina, para poder corregir la línea media y poder establecer una buena relación anterior. Por supuesto, les llamo la atención, por ejemplo, en esta imagen, los errores, los graves errores que cometimos en esta manipulación de esta paciente. En primer lugar, cuando se quieren hacer las retusiones, es imprescindible haber corregido con antelación el overbite. Es decir, el paciente no puede tener relación de antagonismo entre la arcada superior y la arcada inferior en el frente anterior, porque si nosotros queremos retuir, tiene que estar completamente liberado para poder hacer los movimientos distales, para poder hacer la reducción. De modo que el hecho de tener, por ejemplo, contacto del canino superior con el canino inferior es un anclaje imposible de vencer, por lo tanto es un error de manipulación hacer este tipo de reducción con overbite, ¿vale? Aquí previamente tendríamos que haber intruido los caninos superiores, derecho e izquierdo, tendríamos que haber intruido los incisivos o la arcada superior o la arcada inferior según la conveniencia estética del caso. En este caso, por ejemplo, que yo quería hacer aumentar la exposición del incisivo superior, podría haber hecho perfectamente la intrusión inferior para favorecer el movimiento de reducción. Por lo tanto, aquí hay errores de manipulación de las arcadas, errores de manejo de los cierres del espacio, que les destaco porque es un error común que no se debe cometer, ¿vale? Es imprescindible que el overbite esté completamente solucionado, reducido del todo para poder retruir sin tener el obstáculo del overbite en la reducción. Bueno, se fue haciendo la activación progresiva de la arcada superior, se cerraron los espacios de la arcada inferior, se consolidaron el cierre del espacio y pudimos progresar en la secuencia de arcos inferiores. Ya hemos proyectado hacia atrás, hacia el séptimo, hacia el tercer molar, pusimos tubos en los terceros molares, hicimos secuencia de arcos rectangular, progresamos hasta el 19, 21 por 25, súper elástico para poder generar un plano, cruzar plano, realmente plano, que permita que la mandíbula se mueva con libertad, sin tener ningún tipo de interferencia, y solamente nos falta darle el control a la parte anterior para que tenga una buena guía incisiva y una buena guía canina. Pero hemos dado un gran paso cuando hemos conseguido manejar la arcada inferior completamente, un buen plano recto, sin curva de espí, ni en la parte anterior, ni curva de espí en la parte posterior, para poder hacer los movimientos mandibulares con una mínima guía anterior, ya sea guía incisiva, ya sea guía canina,
porque cuanto más plano sea la arcada inferior, más fácil es la discusión. Muy bien, sí, hicimos el cierre del espacio. Como podéis observar, aquí todavía teníamos un serio problema. Primero porque recidivó de cierta manera el instalamiento que habíamos hecho con los premolares, ¿vale? Y no hemos conseguido la clase canina por los errores que ya les he comentado, el error de la ración del overbite, por ejemplo, y tuvimos que hacer entonces una especie de solución de compromiso. En este caso, colocamos un arco de acero inferior y colocamos unos elásticos intermaxilares para poder terminar de asentar los caninos en clase. Por lo tanto, arco trenzado superior, 16 por 22, arco de acero inferior rectangular, que nos sirve de base para poder hacer los movimientos de la arcada superior sin tener ninguna consecuencia en la arcada inferior. Siempre en la arcada inferior, que utilizamos como matriz, como norma, como modelo, ponemos un arco de acero rígido para mantener la forma, el formato de la arcada, y utilizar ese formato de arcada como guía para adaptar la arcada superior a esa nueva forma que le hemos generado en la arcada inferior. Por tanto, la paciente quedó entonces como responsable del éxito de nuestro trabajo, desde el momento en que yo le pido que me use elásticos intermaxilares para la solución del caso. Estoy delegando mi responsabilidad en el paciente y por lo tanto, como no tenga una paciente muy colaboradora, voy a tener un conflicto en el asentamiento de la oclusión. Muy bien, aquí tienen ustedes entonces un poco el resumen del cierre del espacio con los errores que le he destacado. Les destaco principalmente la posición de este canino, pésima posición del canino, extruido en contacto con los segmentos posteriores, por lo tanto un obstáculo para poder retruir. También tenemos extrusión del incisivo superior. Fijaros el problema que tenemos en relación a los niveles de la parte anterior de la arcada. Un problema relativamente serio. La paciente viene por un problema cosmético y por lo tanto se supone que tenemos que afinar mucho en la colocación de la aparatología para que podamos satisfacer las demandas cosméticas del paciente, ¿vale? En este caso no estábamos nada afortunados en la colocación de la aparatología y en el manejo de los sectores superiores. Muy desafortunado. Felizmente, la paciente resultó ser una paciente bastante colaboradora. Nos ayudó mucho con el uso de elásticos intermaxilares. Conseguimos adaptar perfectamente la arcada superior a la arcada inferior. Ganamos las clases caninas. Ya tuvimos la garantía entonces de la función anterior, la guía anterior, la guía canina, el plano oclusal completamente recto, liso de la arcada inferior, y con eso ya podíamos garantizar una buena función y una buena estabilidad del caso.